Vamos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 17, versículo 1. ¡Aleluya! ¿Está contento? Estuvo el Señor en el culto y está ahora, ¿eh? Es hermosa la presencia de Dios. Hemos tenido un culto muy, pero muy hermoso, muy emotivo. Gracias, hermanos, encargados de semejante servicio. Una maravilla, una maravilla. La presencia del Señor está. Y esto es maravilloso. Le digo para los que están escuchando, el 21 de noviembre, que es feriado, lunes feriado, tendremos un retiro de matrimonios. Así que anótense. Vamos a tener un tiempo acá en la iglesia precioso, precioso. Dice en Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y claro, ¿para quién no va a ser bueno estar ahí, no? Señor, es bueno para nosotros que estemos ahí. Tenía cada salida este Pedro. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros en adoración y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les habló o les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Saben, es un pasaje como tantos otros, tan completo, porque tiene todo, tiene todo. Lo lleva el Señor a 2 de los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3, y lo lleva a un monte donde se transfigura. Sus vestidos quedaron resplandecientes como la luz, él mismo también. Y en esa visión, porque esto es lo que fue, ellos vieron a Elías, a Moisés y al mismo Señor transfigurado. Es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿Vieron cuando uno se encuentra con el Señor en un culto? Yo digo que no siempre uno tiene un encuentro con el Señor. A veces uno está y no siente la presencia de Dios
y a veces es por uno mismo, y siente la presencia de Dios y no se quiere ir de acá, no se quiere ir. El domingo estábamos en el culto, después que participamos de la Cena del Señor, y había un jovencito, posiblemente nadie se dio cuenta o muy pocos, y él estaba muy quebrantado, él estaba muy tocado, y no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Yo miraba los rostros y había otros que estaban bien y estaban bárbaros y estaban felices y estaban contentos, pero él, ese chico, había tenido algo un poco más profundo, había pasado algo. Me acerqué a él, oré por él y después me quedé hablando y él me manifestaba lo que le estaba pasando, lo que estaba experimentando. Con sus ojos con lágrimas me dijo, a mi mamá le habían dado una palabra y era que cuando yo nací, decía él que yo iba a servir a Dios. Dije, bueno, a prepararse, a formarse, a concurrir, a estudiar, a meterse, a comprometerse, porque es eso. Cuando uno tiene algo con el Señor y uno se encuentra con el Señor, uno tiene una experiencia muy fuerte acá. Siente lo que le pasó a Jeremías cuando él dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Un encuentro con el Señor. Y este chico no se quería ir, no se iba y no se iba. Estaba acá, se fue. Pero algo así le ocurrió muy fuerte, mucho más fuerte, a Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración, porque fue más fuerte todo eso, fue el Señor transfigurado y ellos tuvieron una visión, dice el Señor. Ahí estaba Moisés y estaba Elías. Es bueno para nosotros que estemos acá. No quieres que hagamos 3 enramadas, era 3 casitas. Nos quedamos a vivir siempre acá. Ya está. Nos quedamos acá. Dice que ellos se postraron, se tiraron al piso. Siempre menciono que la forma de adorar a Dios, siempre el Señor va a mirar el corazón, pero hay una forma para adorar. Y estirados, postrados a los pies del Señor. Esa es la forma. Pero alguno me dirá, pero es una cuestión de forma, es una cuestión de forma y de corazón, de las dos cosas. Salvo que las rodillas uno las tiene pulverizadas y dice, no me puedo ni mover adelante, tranquilo. Pero siempre uno tiene que ir más allá. Siempre, es una cuestión de corazón. A veces el piso queda regado de lágrimas, que no es para baldear el piso, son lágrimas de adoración. Y esas el Señor las recibe porque son de Él, para Él y de Él, son lágrimas de amor, de amor. ¿Y por qué de amor? Porque me estoy derramando, porque soy consciente que Él entregó su vida por mí y que está ahí, que está en este lugar. Dice que ellos se postraron y tuvieron temor. El Señor los tocó. Claro, le venían planteando al Señor, Señor, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas? Nos quedamos acá, hacemos 3 enramadas, nos quedamos a vivir. Total, el Señor ya había multiplicado tantas veces la comida, no era un problema la comida, lo tenían todo. De Yapa estaba en esa visión Moisés y Elías. Ya estaba. Saben, el Señor los tocó.
Yo vengo hablando mucho o últimamente algunos mensajes sobre la presencia de Dios y encontrar la presencia de Dios. Predicaba el domingo sobre la importancia de que el velo fue rasgado de arriba abajo y nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para buscar a Dios. Y hoy estoy predicando de la transfiguración en el monte. Fíjense que después que ellos vieron esta visión tan maravillosa, el Señor los tocó y les dijo, vamos, y descienden del monte. Y cuando descienden del monte, van al lugar donde estaban todos los necesitados. Fueron al lugar donde estaba la necesidad. Se encontró con un hombre que tenía una hija, el otro un endemoniado, el otro... Necesidades. El Señor habló mucho sobre esas obras, que son las obras para poder bendecir, para poder llevar claridad, para poder llevar luz, para poder llevar la presencia de Dios. Pero para poder llevar la presencia de Dios, primero tengo que tener la presencia de Dios, que es una de las grandes discusiones y uno de los grandes problemas hasta teológicos, que es, ¿qué busco? ¿La presencia de Dios o hago las obras, las buenas obras? Y tenemos que buscar la presencia de Dios y hacer las buenas obras. Ese es el orden de Dios. No son las buenas obras de por sí, en sí mismas. A veces yo le puedo dar testimonio a alguien y hablarle de alguien y estoy frío con el Señor y le estoy hablando a alguien de la presencia del Señor y yo mismo no alcanzo a experimentar lo que es un encuentro con Dios. Y cambia hasta la forma de poder dar ese testimonio o hablar de Cristo, porque va a ser un testimonio con convicción, con fe, con vida. Cuando el Señor los tocó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó al monte de la transfiguración, no tuvo en cuenta lo de las 3 enramadas. Muchas veces el Señor no tiene en cuenta tantas tonteras que le podemos decir. Y Él dice, pobre, no sabe lo que dice. Pero vamos a mirar para adelante. Y el Señor nos da esa otra posibilidad. Hay una cuestión que no es de fórmulas. Hay cuestiones que son vivenciales. Cada vez que uno pase por la puerta para venir a darle culto a Dios, cuando entro por la puerta tengo que saber que vengo a derramarme por completo porque necesito un encuentro con Él. Le voy a dar todo, pero yo necesito un encuentro con Él. Para que ocurra lo otro, Hay un texto que yo lo quiero leer también, rápidamente, en Lucas capítulo 10, versículo 25. Dije Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino
vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No es una cuestión de forma solamente. Es cuestión de tener un encuentro con Dios y que va a generar eso. Se encontró, dice, porque es un ejemplo que el Señor le está dando, no es algo que aconteció. El Señor le mostró, le dijo: te voy a contar este cuento, a ver si lo agarrás. Y había un sacerdote y un levita, todas personas con autoridad en el templo. Pero pasó un samaritano que actuó de otra manera. Los judíos y samaritanos no se tratan. Dice que el samaritano obró con misericordia. Y creo que pasa por ese lado. Pasa que yo tengo que estar en el lugar santísimo. Tengo libertad para poder entrar al lugar santísimo. Yo lo explicaba el domingo que no, el sacerdote ya no entra una vez al año, sino que entramos todos. Hay libertad para encontrarme con la presencia de Dios y esto es algo que lo tengo que anhelar. Por eso muchas veces me pregunto y digo, qué importante que es congregarse. A veces cuando hay hermanos que dejan de congregarse y te dicen: no, pero yo estoy en mi casa, estoy bien con el Señor, leo las Escrituras. Créanme que no es lo mismo. De verdad que no. ¿Lo ha experimentado alguna vez para decir no es lo mismo? Yo lo he experimentado hasta cuando, miren, me iba de vacaciones y no, por 2 semanas no estaba en la iglesia. Yo decía: ¿cómo extraño la iglesia? Y créanme que no era el mismo. Es tan importante venir con ese deseo de querer encontrarme con Él. Y a la vez ahí estoy con el prójimo y veo al prójimo y me edifico con el prójimo. Tantas cosas más da para decir. Sin embargo, tiene que haber un deseo ferviente en nuestro corazón de encontrarnos con el Señor. Para cuando salgo de este lugar es como descender del monte y ahí me tengo que encontrar con el que tiene una profunda necesidad del Señor. Que puede que le hable del Señor y puede que le entre el mensaje por un oído y le salga por otro, pero que sea esto lo que ocurre y no a la inversa. Que no alcanzamos a ver la necesidad y que no decimos nada. Y el peor combo que nos puede ocurrir es que no nos encontremos con el Señor y que no digamos nada a nadie. O que no nos encontremos con el Señor y que algunos le digamos y otros no. Pero el combo perfecto, ideal, es encontrarme con el Señor. Que por ahí le vamos a decir alguna locura. Señor, ¿no quieres que hagamos una gran enramada? Y el Señor te va a decir: no, descendé para poder encontrar a aquellos que yo estoy buscando. Hay hermanos que todavía no se han acercado al Señor y que el Señor ya los escogió desde antes de la fundación del mundo y que hay que buscarlos. Pero tiene que haber algo en nuestro corazón que nos despierta a este combo maravilloso, que es el de buscar primero la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada, no somos nada. Somos una cosa que hace ruido sin la presencia de Dios. Necesitamos de esa presencia de Dios, que llene mi vida,
que me pueda encontrar con Él, que esto que me ocurre en mi corazón me lleve a que mañana tenga que volver a encontrarme con el Señor, y pasado, y que si un día no me encontré con el Señor, siento un gran vacío. Esto tiene que ocurrir en nosotros. El velo fue rasgado de arriba abajo, ya lo hemos explicado. Tenemos que estar ahí para servir en la presencia de Dios, para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para oír su voz y luego descender donde están todos los necesitados, que están esperando, como dice en el libro de Romanos, la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos de luz, que somos nosotros. Es la manifestación de los hijos. La creación gime esperando esta manifestación. Y es maravilloso. Cuando uno da lo que el otro está esperando, uno dice, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No es una cuestión de dinero, hermano. Cuando Juan y Pedro estaban entrando en el templo y aquel hombre que era cojo de nacimiento les pidió unas monedas y le dijeron los apóstoles, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué relación la de los discípulos del Señor con Él. Que anhelemos esto, que anhelemos una relación tan estrecha, tan profunda, tan perfecta, donde no es el ser humano el que es glorificado, sino que es Dios. Un desafío muy grande que tenemos. Acuérdese, mi querido hermano, que usted puede y debe encontrarse con el Señor. Y usted puede y debe descender del monte para dar lo que Dios le ha dado. Amén. 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 Que Dios lo bendiga en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús.